¿Tiene sitio Brahim en el Real Madrid 2022-2023? Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos a hablar de Brahim, futbolista del cual no hemos hecho un vídeo específico desde hace mucho tiempo, y es un jugador que me comentáis, me habláis de él como un futbolista apetecible dentro de la plantilla, un futbolista de calidad, y es que el malagueño ha tenido una temporada un tanto extraña en el campeón de Italia, la verdad. Empezó bastante bien con Pioli, empezó con bastante fuerza, con goles, asistencias, participación, y luego tras un proceso COVID y un post-COVID bastante fastidiado para el jugador, pues desapareció, no fue un jugador tan importante, estuvo más de banquillo que de titular por momentos y perdió esa condición de jugador clave dentro del AC Milan. Pero, futbolísticamente, ¿Brahim tendría futuro en el Real Madrid de la próxima temporada? Pues vamos a analizarlo. En primera instancia, por asunto posicional, por temática táctico-ofensiva, sí que tiene sitio. ¿Por qué tiene sitio? Lógicamente tiene sitio porque si Marco Asensio se va, si Bale se ha ido y nos falta gente trescuartista que pueda entrar de fuera a adentro, es decir, jugar trazando superioridad de fuera a adentro, paredes, regates, driblings, unos para uno, desde sobre todo el vértice derecho, aunque también lo puede hacer por dentro desde el izquierdo, pero desde el derecho creo que es un tío que lo puede hacer perfectamente, pues sí, Brahim tendría sitio. Claro que sí, es un jugador que te puede dar aire a los Rodrigo, Vinicius, es un jugador con lectura de último pase, es un buen asistente, es un tío que tiene muy buen golpeo de balón con ambas piernas, no lo vamos a presentar a Brahim, lo hemos visto jugar poco en el Madrid, pero es un tío archiconocido para todos, y entonces por tipología y estructura de juego, claro que tiene sitio en el Real Madrid de la próxima temporada. Ya sabéis que aún le quedaría un año de cesión, ¿vale? Con el Milan, y que Pioli parece ser que cuenta con él. Pero digo, a nivel plantilla, desde luego nos vendría bien. Por tipología, sí. Ahora bien, Brahim precisamente cuando ha tenido unas cesiones para crecer futbolísticamente, para mejorar y tener la sensación de madurez y de estabilidad. Siendo un jugador tan joven, lo que necesita sentir ese crecimiento específico dentro de su juego. Y francamente, la anterior temporada probablemente fue mejor que esta temporada. Es decir, no hemos notado una progresión tal cual en su juego, no hemos notado que sea un líder dentro del Milan, y no hemos notado a ese futbolista pues que podía empezar a generar impacto dentro del fútbol italiano. Entonces, llegar al Real Madrid, sabiendo que obviamente no va a ser titular con lo que tiene por delante, llegar para consumir X número de minutos sin saber exactamente su estatus dentro de la plantilla, llegando entre comillas de nuevas, ¿es conveniente para él? Pues quizás no lo sea. Quizás no sea ese jugador experimentado que llega al Real Madrid de nuevas y pues tenga ese pozo para poder demostrar, ¿no? Con ese carácter ya demostrado. Ese carácter John Brahim no lo he visto claro esta temporada, este año no lo he visto, la verdad. He visto cosas de calidad, he visto jugadas buenas, pero todo muy específico, muy contado. Otro tipo de jugador joven, ¿pudiera venir, le podría pasar lo mismo? Sí, lo que pasa es que Brahim ya ha sufrido esa situación en el Real Madrid siendo muy joven, un jugador que prácticamente ha estado en el ostracismo. Sí, fue con Zidane, no con Ancelotti, pero ya ha vivido la etapa del ostracismo y precisamente se le cedió para encontrar minutos. ¿Y ha encontrado minutos? Sí, pero solo relativamente este año. Entonces, joder, no creo que sea la mejor opción en ese aspecto, porque al chaval también se le puede hundir y al final es un patrimonio de alguna manera del club. Entonces, por perfil, por tipología, ¿es un jugador válido para lo que requiere el Real Madrid a nivel de incorporaciones? Sí, puede ser perfectamente válido, pero por momento de carrera deportiva, por temporada vivida en el Milán y por ser un jugador que ya ha sufrido la banqueta muchísimo en el Real Madrid, ¿es el jugador conveniente? Pues para mí no lo sería. Así que si tuviera que mojarme diría que hay que buscar otras opciones mejores que la de Brahim, aunque obviamente como a mí es un jugador que por estética me gusta mucho, si lo tuviera yo lo disfrutaría, pero creo que es un jugador que necesita su momento de punto de inflexión en su carrera, y eso lo va a hacer en un equipo donde se siente importante, y Pioli le gusta mucho, lo ha manifestado, es un jugador que le encanta, él ya se ha sentido titular, porque lo ha sido titular indiscutible por momentos en el Milan. Lo que pasa es que ha vivido un final y temporada intermedia muy duro, con un proceso de COVID de por medio, etcétera, y no le ha permitido ser ese jugador, y yo creo que él por su confianza también lo necesita, ¿no? Porque a veces he visto que es un jugador que no se atreve a hacer más cosas
Y no sé por qué, porque tiene un montón de calidad técnica. Es que tiene mucho nivel técnico, Brahim, la verdad. O sea, que es un jugador de verdad especial. Pero bueno, lo dicho, chicos, yo buscaría otras opciones que lleguen de fuera, con otro estatus mental, sean más jóvenes o más experimentados, pero con otro estatus, porque Brahim en el Madrid ya ha sufrido muchísimo y francamente no veo que tenga que venir, entre comillas, para sufrir más. Que sí, que luego el fútbol cambia inercias, situaciones, pero realmente no sé si es el momento, y ahora mismo pienso más que no que sí, que sea el momento de la vuelta de Brahim al Real Madrid en este momento de su carrera deportiva. Realmente no lo veo. Pero bueno, oye, como siempre, chavales, dejadme vuestra opinión al respecto. Quizás, penséis diferente a lo que yo estoy analizando respecto a Brahim Díaz, lo veáis de otra manera. Lo dicho, como siempre, en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.